Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Buenas noticias esta mañana, que ya no está en su cama. El sucio recuerdo de no verte me persigue casi siempre. Dicen que en la vida hay dos lados y me pusieron en el malo. Mientras vos sufrís desde tu alma, disfrutan más las ratas. Buenas noticias, tan solo buenas noticias. Buenas noticias, tan solo buenas noticias. Para hoy, tan solo buenas noticias, como te decimos, es un esfuerzo cotidiano, pero se nos complica demasiado en el día a día de la información aquí, en esta enfermedad que compartimos, de tratar de comprender muchas cuestiones que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con la situación cotidiana. Quiero saludar, por supuesto, a nuestra producción, Guillermo Murphy, Francisco Chini, Angie Moreno, en todo lo que tiene que ver con la operación técnica, Santiago Quintana, desde la asistencia general, Nair González Vergés, desde la producción periodística. Estoy medio complicado, no sé si me hizo mal la altura ayer. En realidad tan mal no nos hizo porque trajimos un muy buen empate. El Pincharrata empató 1-1 ahí en la ciudad de Cusco, en Perú. Así que tan mal no nos hizo de altura. Debe ser la humedad, que debe andar bastante alta. La llovizna y lluvia que persiste. Llovió muchísimo en el transcurrir de la madrugada. Y es una situación que también lamentablemente lo sufren muchos compatriotas, que por ahí ante el pequeño desajuste climático, bueno, pasa factura las condiciones en las cuales hoy por hoy se encuentran frente a la tormenta. Che, me compartieron un video que quiero compartirlo con toda nuestra teleaudiencia, que tiene que ver con Rapsodia Bohemia, en una versión muy particular, que creo que también se ajusta al homenaje a Luis Brandoni, una persona controversial en lo que hace a su etapa militante, muy fuerte desde un sector que enfrentó el poder en una etapa, después un poquito más conciliador, pero obviamente como actor chapó. Y está bueno ahí en Esperando la Carroza, a ver si nos alegramos un poquito la mañana en medio de toda esta situación. ¿Qué querés? ¡La canilla está cerrada! ¡Mamá! ¿Conoce a algún Sergio, vos? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Ahí van pasando las voces, ¿no? De Esperando la Carroza, Enrique Pinti y tantos otros. Y fíjate que en el medio está la melodía de Freddie Mercury y de Queen. Como el amor de madre, otro en el mundo no habrá. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Thank you very much. Un domingo así, yo no paso. ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie, aprendí sola! Ana María, de los Dolores. Buscaroli, de Musicardi. ¡Minusválida mental! ¡Cacho!
Esa beba ocupa un sitio privilegiado en mi corazón. Vos anoche hablaste de Flancito. ¿Pourquoi? Sí, eso lo preguntamos todo. ¿Pourquoi? Paga la mano, miquita, ¿eh? ¿A dónde está mi amiga? Sí, húngara. Yo que sé cómo vino acá. Bien, son los amigos de Biribiri Record. De paso le hacemos propaganda a este canal que suele alegrarnos un poco la jornada con este tipo de mezclas y esta forma tan particular de su transmisión en redes. En lo que hace a la información dura, obviamente que el eje tiene presencia en el gobierno nacional. Una defensa por parte del presidente Javier Milei a rajatabla. No voy a ejecutar a un inocente, entre otros epítetos, manifestó el primer magistrado, en lo que hace a, obviamente, la cobertura que está recibiendo Adorni. Mientras tanto, bueno, hay algunos que se frotan las manos y dicen, bueno, en buena hora. Esto es bien de la interna del poder, ¿no? Del poder, digo, de gobierno. Uno la ve allí a Patricia Bullrich casi en un feliz cumpleaños, ¿no? Hay una competencia que se puede venir a futuro en relación a la ciudad de Buenos Aires. Así que hay a quienes dicen que en realidad vino de otro lado la operación contra Adorni, aquellas imágenes cuando subía a ese vuelo hacia Uruguay, hacia otro sector del gobierno, incluso integrante del Triángulo de Acero, que parece que ya cambió de material, se derritió un poquito. Pero bueno, también hay otros que hablan, porque la filmación responde por ahí a algunas fuerzas propias de los aeropuertos. Y estas respondían a Patricia Bullrich en una primera etapa también, ¿no? Pero bueno, son todos trascendidos. Lo que sí es cierto es que Bullrich salió con fuerza también a tomar distancia de esta crisis interna que está viviendo el oficialismo, ¿no? Y que obviamente también está atada. Vamos a ver si podemos compartir un resumen de lo que es Parlantir, porque también está atada a esta visita que tenemos de Peter Thiel a la Argentina. ¿Y por qué digo que está atada? Porque vino Peter Thiel, un magnate multimillonario, un hombre que se maneja muy bien con la tecnología y la tecnología en redes, con sus socios también, pero que además deriva muchas de estas cuestiones a lo que hace el armamentismo, ¿no? Y hoy el mundo está como entrando nuevamente en una etapa bélica muy fuerte. Todo lo de Estados Unidos, Irán, Medio Oriente, también lo de Ucrania y Rusia, que pasó a segundo plano, pero en realidad todos los días hay víctimas, todos los días hay bombardeos, ni que hablar todo lo sucedido en Gaza a partir del accionar muy fuerte que tuvo el Estado de Israel, comandado por Netanyahu. Así que bueno, allí también hay prestaciones de servicios muy interesantes. Pero yo lo traigo a cuenta acá porque hay un manejo de la información de esta nube. Yo pongo, si haces la prueba, pones el nombre de este magnate, Peter Thiel, y te tiembla el pulso porque te deriva a un montón de cuestiones. O sea, estamos atados a esto, ¿no? A este gran hermano que tiene que ver con las redes. Hay una periodista que lo define de esta manera. Vamos a compartirlo para entender un poquito de qué estamos hablando. Dale. Se hace responsable en caso de que el algoritmo se equivoque, cometa un error y arruine una vida por el medio. No estamos hablando de ciencia ficción para nada, estamos hablando de decisiones concretas que afectan a personas concretas, basadas en sistemas que nadie votó, que nadie controla democráticamente y que operan bajo la bandera incuestionable de la seguridad. Los nuevos centros de poder no siempre están en los parlamentos, muchas veces están en oficinas de Silicon Valley, diseñando tecnologías que luego los estados utilizan para gobernar. Y ahí es donde Palantir deja de ser solo una empresa para convertirse en un proyecto político. Uno que no necesita ganar elecciones para influir en el mundo y tampoco necesita convencer porque ya tiene todos los datos. La base América Latina.
Bien, ahí lo teníamos, ¿no? Esta base América Latina, que también es un centro de información muy fuerte. Aquí hay que ejercer algo de fuerte laburo, ¿no? De tratar de diferenciar y de no comerse ninguna información por completo. Siempre digo, uno labura de esto, es una cosa, para los ciudadanos comunes, que uno también es un ciudadano común, se moja, usa los medios de transporte y demás, pero digo, labura esta cuestión de la comunicación, por ahí es tarea obviamente obligada por la profesión, por el oficio. Pero esta llegada en realidad está atada a un tema que puede producir un manejo de los resultados electorales, ¿no? Hay unos magnates que obviamente están preocupados por alguna cuestión. Sería como una especie de plan B. Si no resulta lo que vienen planificando, esta concentración de la riqueza, se habla que el 1% tiene más o menos el mismo PBI, el mismo presupuesto que el 60% de la humanidad, más o menos es esto, y si es el 1% se va achicando aún más, estamos hablando que por ahí en 10, 12 magnates, la gran mayoría ligados a temas de la comunicación vía tecnología, vía internet, vía redes, y ni que hablar lo que se viene y lo que ya está instalado de la inteligencia artificial. Todos estos magnates, están planificando una situación de plan B, porque a ver si esto produce una reacción en masa, y bueno, tienen que utilizar sus búnker, que ya lo tienen bien provistos, pero además con un manejo de los datos, con un manejo de la Big Data, con un manejo de lo que tiene que ver con los votos y direccionándolos. Mucho, no estoy contando nada nuevo, y como recién decía la periodista para Latinoamérica, ya viene sucediendo, ¿no? Toda esta cuestión. Y lamentablemente parece que cada vez mejora más y más la tecnología. De hecho, esto hace caer al rol que desempeñan muchos estados. Conviene más por ahí tener mejores acuerdos con estos magnates, con estos multimillonarios, trimillonarios, que tenerlo con un estado. Tiene mucho más peso, Estamos hablando que, qué sé yo, para decirlo rápido y burdamente, entre 5 o 6 tiene el PBI. Sacá Sudáfrica si querés, pero del resto del continente africano. Entonces te conviene más tener un buen trato con este tipo de multimillonarios, de magnates, o tenerlo con algún estado o con algún país periférico. Me parece que la respuesta es obvia, sobre todo si se sigue muy de cerca, por ejemplo, lo que ocurre en la Argentina y en los Estados Unidos, ¿no? Ahora hubo una pequeña grieta, pero Trump eligió a Elon Musk como parte de su trabajo de comunicación. Hasta aquí un poquito te doy un ratito de descanso. Me voy a la lluvia en un temón de Manzanero, aquellas esperas en las maravillosas tardes, cuando a través de los vidrios y de la lluvia veo que no llegás y te sigo esperando. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé
me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. Seguimos acá en La Gota, seguimos por la M570 Radio Belgrano. Una enfermedad que no tiene cura, que tiene que ver con la situación esta de hacerse cargo de muchas cosas que nos rodean, de los proyectos individuales y los colectivos. Pero también hay enfermedades muy concretas. Lo digo casi con sarcasmo, pero no porque uno lo viva así, sino porque parece que hay muchos que no se enteran, digo, sobre todo los que deben tomar cartas en el asunto. Primero arranco con la última información a partir del hantavirus, que parece que ha regresado con fuerza y que se ha instalado porque hubo un crucero que pasó por Ushuaia y que de ahí se lo trajo. Se hablan ya de 3 muertes, pero que los casos aumentan y continúan. Es un virus que incluso la zona de nuestra Patagonia lo sufrió muy fuerte, allí entre Leu, en Esquel. Es un virus que se transmite por contacto de orina, por saliva o por excrementos de roedores infectados. Estamos hablando de las conocidas ratas. Si bien no se transmite fácilmente entre personas, claro, acá era un crucero, ¿no? Hay que ver también la salubridad que manejaba este transatlántico. De hecho, se sigue investigando si los contagios se realizaron en tierra firme, durante la posibilidad que la embarcación vaya a tierra o no. Entre una larga lista de situaciones hoy muy complejas, donde parece ser que el Estado se desentiende, y que te voy a seguir informando, ¿no? En este caso todavía sigue en un proceso de investigación, pero después te voy a compartir... yo diría una larga lista, lamentablemente, de enfermedades que han regresado, ¿no? Como el caso de la sífilis, como el caso de la tos convulsa, y que todavía el caso de la tuberculosis, erradicadas en algún momento. Te voy a dar datos y algunos números que no van a ser los de la lotería, que explican un poco la situación que vivimos, y hay una fuerte desatención por parte de salud, ¿no? Ayer mencionábamos el tema educativo. Mencionábamos que ni siquiera conocemos ni la cara, tenemos que esforzarnos para conocer la cara del titular del área educativa. En el caso de la salud la conocemos un poco más, Mario Lugones, por su exposición mediática, por distintas cuestiones, como por ejemplo por Andis, que es algo que también el tema de discapacidad vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero ahora nos metemos con una movilización. Está habiendo un fuerte conflicto que también se mete con el proyecto de país y el desarrollo. Tanto el desarrollo agropecuario como el desarrollo industrial. Estoy hablando de los institutos tecnológicos de la Argentina, que han hecho y vienen haciendo una tarea muy fuerte para acompañar un desarrollo, un progreso de nuestro país, ¿no? Esto se está rompiendo, y la Asociación de Trabajadores de Estado y representantes de gran parte de los trabajadores
de los espacios públicos están llevando hace mucho tiempo protestas adelante y hoy concretamente movilizaciones, porque avanza también los retiros voluntarios en el INTI y en el INTA. Mercedes Cabezas es secretaria adjunta de ATE Nacional. Con ella vamos a tener la oportunidad de dialogar aquí por La Gota, aquí por Radio Belgrano, por la 570, en stream y en la AM. ¿Cómo te va, Mercedes? Edgardo Chini te saluda. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente, Mercedes. Bueno, intenté hacer un pequeño resumen para que nuestra teleaudiencia se involucre con el tema, pero quiero escucharte en su desarrollo, ¿no? ¿En qué punto estamos parados hoy? Bueno, viste que es tanto que es difícil es verdad. De poder poner en palabras, pero todo tiende y tiene que ver con destruir aquellos resortes del Estado que tienden a democratizar o la producción, o la asistencia técnica, o la producción agrícola, ganadera, o la producción científica de nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, bueno, lo que estamos viendo es que hay otro intento de romper con el federalismo nacional. Estarían eliminando todos los espacios del INTI que tienen las provincias para poder asistir técnicamente a los pequeños productores de las regiones, ¿no? Es si se quiere, el golpe de gracia a la posibilidad de democratizar la producción y dejar de concentrar la economía. La pelea entre capital y trabajo, la concentración de capital que está haciendo Milei, lo que hace es que le gane al trabajo definitivamente y con la problemática que conlleva un país que cada vez está más por debajo de la línea de la pobreza. A ver, Mercedes, sí, primero veíamos las consecuencias de esa pobreza en Moreno. Aparece un frigorífico que dice, bueno, vamos a abrir, vamos a poner 60 puestos de trabajo sobre las manos de los trabajadores y trabajadoras, y aparecen 3.000 personas que después se hicieron muchas más, porque se fueron enterando por los medios, porque lo cierto es que este ataque que vos planteás entre educación, salud, cuestiones técnicas, cuestiones agrícolas y demás, todo tiende a minimizar la posibilidad de mano de obra calificada. Entonces todos los empleos de oficio se ven sobrecargados, pero además hay una baja de salario tan grande que hoy las personas buscan 2, 3, 4, 5 empleos para poder construir un salario entre ese pluriempleo que intentan tener en una Argentina que además tiene cada vez menos empleo. Te pusiste como objetivo hacer un pantallazo general y te digo que casi que lo estás logrando. Y incluso con una gran velocidad. No sé si estás agitada porque estás siendo parte de la movilización o porque también todo esto te produce esta emoción y esta adrenalina, emoción, digo, entre tristeza y bronca, ¿no? Pero digo, emoción al fin, ¿no? Nos genera como un doble sabor, ¿viste? Un sabor amargo de saber que lo que decíamos teníamos razón. Igual con la razón mucho no, como con el enojo, ¿viste? Mucho no alcanza, pero sí, bueno. Claro, por eso te digo, es un doble sabor. Bueno, teníamos razón, pero queríamos tener razón y la verdad que no. Mirá, a ver... Pero no había otra posibilidad que no fuera esta, con las medidas que se estaban tomando. Quiero detenerme e invitarte a hacer una pequeña reflexión sobre mucho de lo que dijiste, para involucrar a distintos actores también. Porque estamos hablando del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y estamos hablando del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Exactamente. Estamos hablando de dos entes que están plenamente ligados, incluso con la capacidad de desarrollo de nuestras universidades y otros intelectuales y académicos y demás, al desarrollo de la Argentina en el área de producción privada, de industrias, y también en el área de producción en lo que tiene que ver con toda la actividad agrícola y ganadera. Entonces, digo, la pregunta que te hago, y tratando de salirse del lugar de ser condenatorio, ¿no?, de ciertas actitudes, sino pensándolo como que en realidad estos institutos, y lo digo así entre comillas, también están a su servicio, ¿no? Porque colaboran mucho con las grandes rentabilidades y en buena hora de las empresas argentinas, en la medida en que esto también les sirva a todo el pueblo en su conjunto. La pregunta es, ¿vos tenés diálogo, digo, desde el INTA y el INTA? ¿Hay un aporte, hay un seguimiento, hay una intención de sostenerlo desde sectores del campo, desde sectores de la industria, que son los que realmente reciben los beneficios de esta capacidad de desarrollo que
que le permiten estos institutos? Mirá, nosotros teníamos diálogo tanto en el INTI como en el INTA hasta que Sturzenegger decidió que no servían más, mientras no habían tocado la fibra más sensible, que es el despido de trabajadores y de trabajadoras. A partir de los despidos, los primeros despidos en el INTA y bueno, y los cambios de autoridades que obviamente tienen que ver con esta cuestión de, bueno, no me quiero hacer cargo de ser yo el verdugo, entonces dejo a otro y así sucesivamente, dejamos de tener diálogo. Y en el INTI pasa un poco lo mismo. En realidad, hace no mucho tiempo tuvimos una reunión donde nos habían dicho que no iba a haber despidos y demás. Empezamos a ver movimientos de vaciamiento. Y bueno, ahora ya claramente lo que están diciendo es, bueno, Sturzenegger puso el ojo acá, parece el monje negro, ¿viste?, de todo el Estado. Armaron un ministerio nada más que para destruir a todos los demás. Es genial, pero digo, suena como raro, pero es así. Bueno, ahora en el INTA se están planteando un trabajo parecido que al INTI en lo que tiene que ver con los retiros voluntarios. Sí, no es el único lugar. En el ANSES también. Y en realidad tientan y el retiro voluntario lo que termina pasando es que opera como despido encubierto. Sí, es una falacia, voluntario de la pindingui. Te voy a echar igual, ¿no? Sí. Y la verdad que entre irte sin nada e irte con algo, bueno, con la desesperación y la crisis, lo que terminás diciendo es agarrar el retiro voluntario porque me quedo sin nada. No solo eso, sino que te meten en una oficina con un escritorio y una silla y no te dan tarea durante un mes y medio y eso también provoca un ataque a tu propia salud, ¿no? Sí, eso por un lado, las consecuencias reales de estos ataques a la sociedad, al trabajador, a la trabajadora, de esta mirada de la violencia sobre los cuerpos de las personas que trabajan, yo creo que las vamos a ver dentro de un año y medio, cuando efectivamente esas personas que se quedaron sin la posibilidad de tener la dignidad de su empleo, por precario que sea, o por mala contratación que tenga, además se vieron obligadas a tener que irse de un lugar del que quizás no se quería ir, porque le gustaba, porque estaba cómodo o por lo que fuera, pero que no le quedó otra porque si no lo iban a echar igual. Entonces, porque además con esa plata vos la agarrás y ¿qué haces? En una Argentina paralizada en términos de consumo. Sí, vos decías, esto lo vamos a vivir. Te la comés, mucha chance no te queda. Sí, o ponés un parripollo, o aumentás la cantidad de Uber o de Rappi si sos más joven, pero en realidad también hoy por hoy bajó la posibilidad de generar poder adquisitivo. Hay muchos que no entienden que están poniendo, además de su cuerpo, su propio capital, que tendrían que amortizarlo, porque si no en un par de años, cuando vayan a intentar cambiar un neumático, no lo van a poder lograr con el dinero que fueron ganando. En realidad, lejos de tener capacidad de ahorro, tienen una fuerte capacidad, entre comillas, de endeudamiento. Pero yo te decía también esto porque yo en un auditorio de ATE, el hermoso auditorio de ATE que tienen ustedes en la capital federal, en Belgrano 2527 es la sede. Vi un documental sobre los suicidios en Telecom, ¿no? Que en realidad, obviamente, tenía un correlato con muchas de las situaciones. Fue muy famoso este caso en Francia, un documental muy interesante para ver, y que tuvo un correlato en lo que fue, digamos, la privatización de las empresas, pero ligado, porque como ayer hablábamos también sobre el tema de cuando uno dice la cantidad de despedidos que quedan, los porcentajes, los números, justamente perdemos la idea de los cuerpos, perdemos la idea de las personas, ¿no? De las identidades. Claro. Y por eso digo, llevado a lo que está viviendo cada persona y cada familia, ¿no? Sí, totalmente. Y la tragedia que significa además que se genera una bola de nieve que termina siendo casi, te diría, un genocidio. ¿Por qué te digo esto? Porque vos también tenés pibes y pibas que van al colegio, a los que, por más pública que sea la escuela, les tenés que comprar un par de zapatillas y un libro de mínima para que puedan estudiar. Tenés además un sistema de salud que la verdad es que está devastado. Hoy en día, para mencionarte nada más casos que conozco, la provincia de Buenos Aires atiende a 2 millones de familias más en el sistema público de salud. Estos son los caídos del sistema o porque se quedaron sin trabajo y no encuentran, o porque ya no pueden pagar un sistema de medicina privada, que a lo mejor hacía un poquito de esfuerzo y terminaba pagando, digamos. Y además en el medio de un sistema de salud sobrecargado,
que en general es provincial, pero que las provincias están asfixiadas y no pueden robustecer, y que además cuenta con programas nacionales como el programa Remedial que desaparecieron. Bueno, hoy hay una movilización muy fuerte. La tragedia familiar se sustenta sobre la base del trabajo que no tienen las personas que trabajan. Sí, que trabajo como ordenador. Hoy hay una movilización muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires también por el tema de la pérdida de esta posibilidad, que no era mucho dinero, pero que ayudaba a resolver con un ingreso a las economías familiares. Hay organizaciones sociales que están protestando. Acá entraríamos en otro tema. Ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero vamos a seguir conversándolo contigo y con muchos otros interlocutores. El tema de la representación, ¿no?, del conflicto y, en todo caso, más allá del diagnóstico y más allá de la denuncia, ver de cómo se sale. Te sumo que los propios integrantes de los hospitales públicos, y hablo de los profesionales, los médicos, incluso de aquellos que están ligados a la universidad, que va a realizar una movilización muy fuerte la semana próxima, hablaron de que los hospitales públicos están en una suerte de terapia intensiva, incluso con riesgo de muerte, ¿no? Así que también se anota a esta misma cuestión. Mercedes, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme y seguramente nos vamos a ver en las calles colectivamente. Creo que esa es la forma de salir. Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE en el nivel nacional, un repaso sobre la situación en distintos espacios públicos, en distintas áreas del Estado. Uno entiende que, te lo digo así, ¿no? Algunos cambios había que hacer, uno entiende que alguna reducción de plantas tenían que llevarse adelante. Uno entiende también que probablemente haya habido muchos excesos, muchos abusos, muchas situaciones que no debieron haber sucedido. En el recorrido diario, en otros tiempos, he tenido la oportunidad de charlarlo. Creo que también había que hacer una reforma propia desde el sector del trabajo, de muchos ámbitos. Eso, bien. Ahora, esta flexibilización despiadada, esto de dejar gente en la calle a mansalva y sin darle demasiadas oportunidades, o las oportunidades que te plantean en realidad son muy difíciles de practicar y no son soluciones reales, es realmente despiadado, es realmente cruel. Veremos qué va sucediendo, porque en el minuto a minuto ya estamos en esta situación que es un carne de cultivo para algo que esperemos no se desmadre, se encauce rápidamente, y quienes tienen la responsabilidad de todo el arco político, el oficialismo y la oposición, porque a veces cuestiones así de pequeñas mezquindades, de puestas de cargo, de manejo de algún área y otra área, de ver quiénes son los mejores candidatos y tal. Los sectores opositores, peronismo en primer lugar, tienen muchas asignaturas pendientes para resolver, y más vale que lo hagan cuanto antes. Y no esperen al cambio del humor social, como ahora se instaló tanto, ¿no? Porque cuando cambie el humor social, no sé si van a ser quienes lo van a poder conducir. Probablemente se reacomoden, porque tengan una estructura y un recorrido que les permita reacomodarse. Pero no sé si van a poder conducir el cambio de su humor social, no quiero ponerme así como extremadamente trágico y demás, pero yo sé que hay muchos oyentes que lo están viviendo en carne propia en sus hogares. Y te diría más, salvo a algunos privilegiados, gran parte de la población viene cayendo en lo que tiene que ver con su calidad de vida. Y no caigo solo sobre estas 2 años últimos de este gobierno. Es una situación de deterioro que tiene mucho más tiempo. Un poquito de música y la necesidad de resistir, y ya seguimos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se
resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Terrible la versión de Resistir, de Ataque 77. Esto tuvo que ver con una novela muy famosa, que no me voy a acordar el nombre, que elaboraba Pablo Echarri. No, creo que Joaquín Furré también elaboraba en esta novela. Mucho, ¿no? Muchos chicos lindos. Pero muchos chicos lindos y muchas chicas lindas también. Gran novela de mucho suceso. Pero que en verdad es una canción, incluso en una película de Pedro Almodóvar, al final la cantan. Yo quiero recurrir a mi memoria y no va a ocurrirme. Este gran actor conocido que después terminó en Hollywood y todo lo demás, tiene una cadena de perfumes, cantan esta canción a capela. Antonio Bandera, gracias Angie. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar, nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar, nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Lo prometido es deuda para nosotros. Así que ahora tenemos una entrevista en puerta sobre el tema de las discapacidades, sobre el tema de Andis, otro presupuesto que no se cumple. Venimos hablando del de salud, venimos hablando el de la educación, concretamente en algunos casos en el tema de los jubilados y pensionados, concretamente en algunos casos en el tema de los universitarios y también en el tema de los discapacitados. Los discapacitados lo vienen sufriendo muy fuerte, o quienes tienen distintas capacidades, por ahí sería mejor decirlo. Con quien va a ser nuestro entrevistado vamos a hablar en extenso al respecto. Te comparto, porque te lo anticipé, después te voy a compartir más sobre el tema de tuberculosis, sobre el tema de tos convulsa. Pero en el caso de sífilis, 2021 había 4.443 casos. No te estoy hablando de número de lotería. 2022 había 5.428. 2023 había 6.544. 2024, 8.044. Y en el 2025, 11.178. De 2021 a 2025 se triplicaron los casos de sífilis en la Argentina.
viene ya un aumento sostenido desde hace 15 años. Una cuestión que había sido erradicada de la Argentina como las otras que te nombré antes. Mujeres, madres en lucha en el tema de discapacidad. A ver si podemos compartir a, no sé quién tenemos primero, a Valentina Bassi o a Lola Bertet. ¿A quién tenemos primero para compartir con nuestra... Vamos con Lola entonces. Hola, estoy haciendo este video porque la verdad que la bronca ya me está superando y el enojo. Me acabo de enterar que el ministro Lugones mandó al Senado un proyecto para modificar la ley de emergencia en discapacidad, votada 5 veces por el Congreso. 5 veces. ¿Qué proponen modificar? Las pensiones que sean por invalidez como antes y no por persona con discapacidad como dice la Convención. ¿Qué quieren modificar? El nomenclador, que habíamos conseguido un pequeño aumento por IPC, ahora lo quieren evaluar cada 3 meses, en realidad lo quieren eliminar y que cada obra social y cada prepaga hagan lo que quieran. Terminen de meterse con las personas. Terminen de meterse con las personas con discapacidades, decía Lola, una actriz que además tuve la suerte de compartir un espacio fílmico, una actriz de la hostia que ha ganado muchos premios internacionales, pero además una militante de causas sociales y en este caso puntualmente en el tema de la discapacidad. Tenemos la oportunidad de dialogar con el sacerdote Pablo Molero, quien es presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo te va, Pablo? Edgardo Chini te saluda. Buenos días, buenos mediodías. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Al contrario, Pablo, gracias por atendernos. Te juro que tenía anotado el barrio de tu parroquia donde ejercés como cura, pero lo perdí entre los cientos de papeles que tengo. Recordámelo. Es el barrio River. Yo estoy a 2 cuadras de River y trabajo en otro lado también, pero estoy ahí de párroco. Sí, se ve que por eso me lo había olvidado. ¿Porque estás hincha de Boca? No, soy pincha rata, pero son lo mismo. Los gallinas y los bosteros son lo mismo. Pero bueno, lamentablemente no te hemos convocado para hablar así de temas tan livianos, sino de una situación muy comprometida. Recién escuchábamos a una de las madres, no sé si alcanzaste a escuchar la militancia de Lola, sí, a Lola, sí. al respecto. Tenemos también a Valentina, si me lo permitís, la escuchamos también y charlamos contigo. Valentina Bassi, dale a ver sus expresiones. También, por ella también tiene una situación personal y está ejerciendo una fuerte militancia. Volver a suspender la ley de emergencia en discapacidad que no está cumpliendo como se debe, porque dice que atenta contra el funcionamiento del Estado Nacional. Las personas con discapacidad atentan contra el funcionamiento del Estado, no la corrupción. No la baja de impuestos a bienes personales, autos de lujo, naves, etcétera, etcétera. No los evasores financieros, que parece que son unos héroes. No, eso no atenta contra el funcionamiento del Estado. Lo que atenta contra el funcionamiento del Estado somos las personas con discapacidad y sus familiares. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? Nosotros como país estamos unidos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estar unido a la Convención no es una expresión de deseo, no es un tengo ganas de, es una ley suprema, tiene jerarquía constitucional. Me pregunto qué va a hacer la Corte, si va a favorecer al gobierno o va a estar con la Constitución. Yo espero un fallo ejemplar para que nunca más se vulneren los derechos humanos de las personas con discapacidad como lo está haciendo este gobierno. Eso espero. Valentina Bassi, a ambas las conozco muchísimo desde el rol actoral. Con Guillermo Murphy incluso hemos compartido algunos espacios. Militantes sí, comprometidas con las cuestiones sociales sí. En este caso en particular, nadie puede tildarlas de que son reaccionarias, ni mucho menos, porque además lo están viviendo en carne propia. Y quienes han podido seguir sus videos por nuestro canal de YouTube verán sus rostros y el desgaste que están viviendo también como representativo de todo lo que está ocurriendo en las distintas familias. Que vos, Pablo, y te sumo ya, seguramente lo debés vivir a diario como presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, nosotros hace muchos años, ya desde el año 2007 existe el foro, así que vivimos
bastante tiempo luchando por este tema, antes del 2007. Así que con los distintos gobiernos, pero bueno, acá se da una cuestión muy particular. Realmente yo no he visto nunca lo que está sucediendo ahora con la gente que no sabe cómo mañana va a seguir dando la prestación que tiene que dar, con la gente que da vuelta, una gran inseguridad, atrasos en la entrega de medicamentos, especialmente del Estado, sí, con incluir salud, la falta de diálogo, de comprensión de muchas cosas y este empecinamiento del gobierno de ir en contra de la atención de las personas que están en situación de pobreza y tienen discapacidad y necesitan un apoyo, ¿no? Vos desde el foro ¿qué tareas realizás? O sea, ¿se juntan, tienen varios integrantes, tienen la posibilidad de generar presentaciones tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial? ¿Cuál es la tarea? El foro es un nucleamiento de instituciones que a su vez nuclean instituciones en todo el país. Somos alrededor, si contás todos los que están nucleados instituciones, son alrededor de unas 500 instituciones de todo el país. Nosotros nos juntamos semanalmente, o sea, todas las semanas, por distintos motivos, vivimos viendo el tema de discapacidad desde hace muchos años. Hacemos, no tanto a veces presentaciones ante la justicia, que a veces se dedica a otra gente a eso, nuestra presencia es más que nada rápidamente en los medios, socialmente, haciendo algunas manifestaciones en la calle, analizando las distintas cuestiones, presentando documentación o cartas a los distintos funcionarios o algunas denuncias que hacemos. Esto es continuo, nosotros toda la semana estamos monitoreando el tema. Aparte, yo desde el 97, 98 que apareció la ley de prestaciones para discapacidad, estoy sentado, elegido por los prestadores, en el directorio del Sistema Único, que es el organismo en el cual está presente el PAMI, Incluir Salud, las obras sociales, las prepagas, que está a cargo de todas las prestaciones. De allí sale la nacional de prestaciones, las normativas. O sea que estoy sentado en ese lugar en representación de las organizaciones de hace mucho. Soy el más viejo que está ahí sentado. Ahora, Pablo, ¿te puedo preguntar por qué? ¿Te puedo preguntar por qué te nació, incluso desde tu rol religioso, comandar o ser parte integrante muy fuerte del tema de discapacidad? Porque podría haber aparecido con otras situaciones de demandas sociales también, ¿no? Sí, bueno, a mí me pidieron en la iglesia, yo estaba medio recién ordenado de cura, si podía acompañar a un grupo de jóvenes con discapacidad que habían formado un sector dentro de la iglesia. Empecé a trabajar con ellos y bueno, poco a poco empecé a meterme cada vez más en esta temática. Hace muchos años, en el año 94, 95 por ahí, con AMIA y otra organización de la comunidad judía, comenzamos una actividad en la calle, hicimos 15 marchas seguidas que iban desde el Congreso hasta Contramano del Callao hasta la Recoleta, llamando la atención sobre el tema de discapacidad. Fueron el primer gesto así fuerte en la calle sobre el tema de discapacidad. Y bueno, empezamos ahí, eso me llevó a empezar a relacionarme con las organizaciones que atendían personas con discapacidad o relacionadas con la discapacidad. Y bueno, uno se va metiendo y se va enganchando. Sí, no, la verdad que está bueno este retroceso histórico que haces, este cronograma. Yo tuve la posibilidad de ser docente de chicos con distintos tipos de capacidades diferentes y es muy fuerte laburar con ellos. Es maravillosa la devolución que uno tiene y es muy intensa la tarea, así que me imagino en tu rol religioso también el valor extra que le habrás asignado a esta tarea. Pero voy a usar esta posibilidad que me das con el tema del recorrido histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los planteos hoy que vino haciendo este gobierno es que estaban mal determinadas las asignaciones, que había muchas cuestiones fraudulentas. No sé qué podés opinar al respecto, qué opinión tenés formada y en todo caso si crees que esto tiene alguna argumentación cierta. A ver,
yo lo primero que digo es, el Estado tiene todo el derecho a auditar, y como son fondos públicos, y debe auditar para que no haya mal uso de las cosas, y eso es un derecho que tiene. Desde hace muchos años comenzó este planteo de que no puede ser que Argentina tenga tantas personas con discapacidad, no tuvimos una guerra, y bueno, empezamos con todas estas cuestiones desde hace muchos años, ya de la época, el planteo empezó a escucharse muy fuertemente en la época de Macri, que también Macri después planteó, hubo un cruce de datos que hizo y dio de baja. Lo perdimos a... La auditoría. Hizo un cruce de Excel, alguien que cobraba una obligación del padre, daban de baja, bueno, y fue un desastre, después tuvo que devolverlas, la justicia lo obligó a devolver las... Sí. Me acuerdo, lo que pasa es que cuando la justicia obligó, el Poder Ejecutivo cumplió. Ahora el Poder Legislativo está obligando por ley. El Poder Judicial a veces hace mutis por el foro, pero el Ejecutivo ahora planea, como recién decía Valentín y decía Lola, presentar otro proyecto nuevo después de los vetos que tuvo en el Congreso, ¿no? A ver, la justicia actual también le obligó a devolver, y de hecho el Poder Ejecutivo empezó a devolver pensiones. Vos me hablabas un poquito de si esto es razonable o no, la crítica. Sí, no dije razonable, pero digo, qué sé yo, si merecía atender a esta atención que el Poder Ejecutivo lleva adelante, ¿no? Porque creo que es bueno que la gente haga una simple reflexión. Hasta la época de la Rúa, sí, había para dar pensiones por incapacidad laboral un cupo de 18.000 pensiones. Vos tenías que tener que alguien se muriera para que te dieran una pensión a otra persona. Nosotros empezamos ya en la época de Menem a plantear que se cambiara este cupo, porque lo que planteábamos era que por más que alguien no tuviera una incapacidad laboral, no iba a encontrar trabajo. Entonces iba a estar en la nada. No lo logramos. En la época de la Rúa volvimos sobre el ataque, tampoco lo logramos. O sea, 18.000, cupo de 18.000 personas. Digo esto para que la gente piense. En el año 99, en la Argentina éramos casi 33 millones de personas. La incapacidad, siendo muy generosos para abajo, era del 10%, o sea, 3.300.000 personas con discapacidad. La pobreza era del 30%, o sea, 990.000 personas con discapacidad en situación de pobreza. Esto lo digo ¿por qué? Porque de 18, la gente dice la gente, ¿sí? En primer lugar, la situación de pobreza genera personas con discapacidad. La Argentina ha generado muchas personas con discapacidad, porque hemos tenido muchos años de situación de pobreza, ¿no? 20 años fácilmente. Estamos hablando de situación de discapacidad psicológica y también física. En general, la que sea. No, es un punto muy interesante, por eso lo quiero subrayar, Pablo. Sí. O sea, la que sea, porque a nivel internacional se calcula en muchos lugares un 15% de discapacidad. ¿Sí? Así que... Y en Argentina, repetime el porcentaje en Argentina. ¿15% un promedio internacional? Argentina debe estar un 12 y algo por ciento, 13, lo dan más o menos los últimos estudios hechos. Pero, a ver, yo lo que digo es que había un número de personas con discapacidad en situación de pobreza que no estaba siendo ayudada para nada. Cuando el número, no se le podía dar una pensión porque era un número cerrado. Cuando aparece Néstor Kirchner, y yo lo reconozco, también a Néstor Kirchner le hicimos algunas manifestaciones en contra por estos temas, pero Néstor Kirchner tomó una decisión: salgamos al encuentro de las personas con discapacidad en situación de pobreza, y empezó a dar pensiones, incluso a gente que no se le podía dar por incapacidad laboral, porque a un niño vos no le podés dar una pensión por incapacidad laboral, porque un niño no puede trabajar, ¿sí? Entonces, pero Néstor Kirchner tomó esa decisión. Por supuesto que puede haberse usado mal en algunas cosas, todo puede ser, pero por eso hubo un crecimiento enorme, porque vos tenías un caudal de gente en situación de pobreza que se decidió salir a darle una pensión para ayudarlos a vivir.
Entonces hubo un crecimiento grande, totalmente, y yo te diría que si nos sentáramos a hacer los números finos, te diría que debería haber más pensiones todavía dadas, porque 990.000 eran las pensiones en el año 99, estamos en el 2026, tuvimos todos esos años situación de pobreza de un 30%. Sí, en todo caso que se revisen los casos justamente y que también se legisle como corresponde en cuanto a las magnitudes y demás, pero la argumentación de que no hay fondos suficientes para atender esta demanda me parece fuertemente despiadada, ¿no? A ver, fondos, vos sabés que siempre nosotros decimos que hay fondos para algunas cosas y para otras no. ¿Sí? O sea, todo depende de lo que vos quieras, a dónde quieras poner vos, lo que a vos te interesa. Esto es así de simple. Entonces, a ver, la Argentina pudo sostener esto. Aparece esta gente y dice, no lo podemos sostener. La verdad es que es discutible que no lo puedan sostener. No estamos hablando de números, no estamos hablando... Eso es importante, ¿no? Eso es importante. El 70% de la jubilación, ¿sí? O sea, 200 y algo de mil pesos, ¿sí? Pablo, nos estamos quedando sin tiempo, obviamente que volveremos a convocarte. Una reflexión última y te pido una respuesta rápida. ¿Hay diálogo? Porque desde el rol pastoral, justamente, y bueno, del Papa Francisco lo hablaba mucho, la necesidad de dialogar. ¿Hay diálogo hoy por hoy? ¿Tenés interlocutores válidos? En estos momentos se abrió, digamos, el encargado de discapacidad, que es el doctor Vilches. Él suele, si vos lo llamás, te va a atender. De ahí que se solucionen las cosas es otro problema. Okay. Con gente con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, imposible. Se abrió una cierta puerta cuando los obispos justamente presentaron una nota diciendo que había que salir la situación que vivían los prestadores y los posibles cierres que había. Ahí se abrió un diálogo, especialmente con el atraso de los pagos que había. Okay. O sea, hoy si uno llama, quizás alguien va a atender. El tema es si las cosas se solucionan. Esa es la dificultad que estamos teniendo. Vos podés hablar, habían prometido que a fin de abril terminaban de pagar la deuda de octubre, noviembre y diciembre. No sucedió. Terminó octubre y no pasó eso. Pablo, te agradecemos. Sí, bueno, hablamos cuando quieras, ningún problema. Te tengo que despedir porque ya estamos excedidos de tiempo. Ha sido un gustazo y ha sido muy importante también tu expresión, porque tu testimonio, porque sirve para dar un lugar, el lugar en el cual estamos parados. Abrazo grande, que termines bien el día. Gracias, a disposición, que tengas buen día. Chao, Pablo Monero, sacerdote y presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas de Discapacidad. Ojalá nos haya sumado para entender un poco la magnitud y comprender también dónde estamos parados con esta situación. Quizás vivimos una sociedad fuertemente discapacitada con la escala de valores. Gente, nos vamos con Charly García y un temón que justamente habla de estos temas. A mí, si me llegan a ver, háganme acordar que me sigo buscando. Hasta la próxima.